Recuerden que estábamos estudiando salvación y esta parte era una parte muy difícil porque habíamos terminado la clase pasada con una situación o una imagen que se puede dar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Dos compañeros trabajan en una fábrica, ambos son cristianos, uno de ellos obviamente van a iglesias distintas, tienen pensamientos distintos acerca de la gracia, pero son hermanos porque creen en Cristo, obviamente. Y uno de ellos le predica a un compañero, vamos a ponerle el nombre Pedro, ¿no? Pedro comienza a ir a la iglesia, se bautiza, va todo bien, hasta que de repente un día Pedro se aleja de la iglesia y vuelve al mundo. Situación que puede pasar o no hasta el día de hoy. Entonces estos dos compañeros de trabajo comienzan a hablar de la vida de Pedro y uno le dice al otro: ¿te enteraste lo que pasó con Pedro? ¿Qué pasó? Le responde: perdió la salvación. ¿Cómo que perdió la salvación? Sí, vino a la iglesia, confesó a Cristo, se bautizó y ahora se fue. Y el otro le contesta: no, pero no perdió la salvación, nunca fue salvo. ¿Quién tiene razón? El que dijo nunca fue salvo. Esa es una postura. Es más, me sorprende que vos tengas esa postura. No, Habla de una cierta madurez, ojo. Yo había dicho lo otro. Que perdió la que la salvación. perdió. Claro. Más allá de que si la perdió o no, ¿a usted le parece que nosotros podemos discutir esas cosas? No, es un predicto de Dios. Es medio complicado porque hay que conocer el corazón, ¿o no? Porque después esa persona se vuelve a Dios de todo corazón y ¿dónde quedan las palabras de perdió, la perdió, nunca la tuvo? Aún en el último minuto. Bueno, Exacto. sí, pero no Judas. Él sí que perdió la salvación. ¿Perdió la salvación o nunca la tuvo? O nunca la tuvo. Porque la Biblia dice que estaba predestinado a perdición. Qué complicado, ¿no? Por eso digo, este es un tema complicado que la iglesia debe conocer. O sea, Ahora, ya estaba elegido para que cometiera la falta que cometió. por lo menos eso es lo que dice. Por eso también dice que hay vaso para hombre y vaso para deshonra. Ah, ¿conocés algo vos? Mirá, Lo escuché. Romano 9, lo que le tocó Bala. Sí, sí. ¿Qué son los vasos para honra y vasos para deshonra? Hoy vamos a estudiar algo de esto. Ahora, usted tiene que saber algo, ¿no? Porque antes de que nos metamos en este tema, si no se aclara lo siguiente, puede generar confusión. ¿Sí? Tanto los arminianos como los calvinistas. ¿Qué es eso? Se lo voy a hacer más sencillo. Tanto los que creen en el libre albedrío como los que creen en la predestinación, ¿sí?, son hermanos en la fe. Tienen diferencias, pero no son herejías. ¿Por qué? Porque ambos grupos creen que la salvación es por fe y es por gracia. Mientras no toquemos ese tema, podemos ser hermanos en Cristo y tener opiniones diferentes. Pero algo que tiene que quedar establecido es esto. Dentro del protestantismo, uno de los pilares de la doctrina cristiana es que la salvación es por fe y es por gracia. Si se pierde, no se pierde, es un tema a opinión de cada uno. La iglesia debe conocer las dos posturas, o por lo menos nosotros como instituto bíblico tratamos de enseñar las dos posturas para que la iglesia no caiga en un extremismo en donde se puede llegar a condenar a otro grupo que piensa distinto pero que quizá tenga razón. ¿Cómo nace esta diferencia o cómo nace esto? Bueno, en principio en la historia de la iglesia, por allá después del año 300, nace como una discusión entre Agustín, San Agustín de Hipona, y un hombre llamado Pelagio. Las enseñanzas de Agustín acerca del pecado original y de que todo hombre estaba depravado, ¿sí?, y de que todo hombre obviamente estaba fuera y destituido de Dios, había alentado de cierta manera a aquellos que querían vivir en Dios a seguir pecando. Obviamente no fue lo que San Agustín enseñó, él era un hombre de Dios, pero el pueblo lo malinterpretó. Por ejemplo, Agustín decía la famosa frase: ama a Dios y haz lo que quieras. Entonces, obviamente, a Agustín lo condenaron. ¿Usted diría en la iglesia eso? Ama a Dios, pero haz lo que quieras. Ahora, uno lo escucha así y dice: no, eso es una barbaridad. ¿Será una barbaridad? Porque en realidad era una trampa teológica. Miren lo que hacía Agustín. Agustín decía: ama a Dios y haz lo que querés. Los que no amaban a Dios, ¿saben qué hacían? Entonces puedo hacer lo que quiero. Pero los que amaban a Dios se quedaban así. Porque el que ama a Dios está condenado a agradarle y a hacer su voluntad. Entonces, por más que usted ama a Dios y quiera hacer lo que usted quiere, no va a poder. Esa era la trampa famosa de Agustín. Pero contra Agustín se levanta un hombre llamado Pelagio. Esto lo vemos después
en Historia de la Iglesia, ¿no? Que empieza a tratar de rebatir lo que Agustín está enseñando y empieza a querer equilibrar un poco las cosas, pero se va a otro extremo, ¿no? Pelagio obviamente fue declarado un hereje, la Iglesia siguió caminando como Agustín decía, porque era un teólogo muy importante, tenía muchísimo más estudio que Pelagio, pero este debate con el tiempo resurge con la figura del protestante y reformador Calvino. ¿Alguno escuchó alguna vez del Calvino? De aquí viene la palabra calvinista, que generalmente los bautistas hoy en día son los que abrazan las doctrinas de Calvino. Antes que me meta en lo que es historia, quiero aclarar algo. La doctrina de la gracia y de la predestinación, como la doctrina del libre albedrío, son doctrinas bíblicas. Tienen el nombre o se conocen como arminianismo, calvinismo, porque fueron ellos los hombres que potenciaron esta enseñanza, pero está en la Biblia, no fue algo que crearon ellos, fue algo que explicaron, que desarrollaron ellos, ¿sí? Las doctrinas de la predestinación o de la gracia surgen de Juan Calvino, que fue un reformador francés, uno de los más importantes juntos con Juan Knox y Martín Lutero, ¿no? El calvinismo tiene 5 puntos principales. Aquellos que creen que la salvación no se pierde, que la persona es salva, siempre salva, etcétera, etcétera, tienen 5 puntos principales. El primer punto es la depravación total del ser humano. ¿Qué enseñan ellos como depravación total? Ellos enseñan esto. En Adán todos pecamos y estamos muertos en nuestra voluntad hacia lo bueno. No tenemos la capacidad de buscar a Dios. Romanos 3, ¿se acuerdan lo que dice? No hay quien busque a Dios, describiendo a la sociedad o a la humanidad a espalda de Cristo. El pecado es el estado donde permanecemos salvo una intervención divina. Por eso ellos no hacen mucho énfasis en el libre albedrío, porque ellos comprenden que el hombre jamás puede decidir buscar a Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Es tremendo estar estudiando esto acá, porque nosotros como pentecostales creemos en el libre albedrío. Pero qué bueno es madurar y escuchar también la otra parte. Por ahí no están tan equivocados como nosotros creemos. Y por ahí nosotros podemos corregir algunas cosas, ¿no? Otra cosa que creen ellos es la elección incondicional de parte de Dios. Dicen lo siguiente: el amor y el plan de salvación parte desde el amor incondicional de Dios por los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay mérito humano en el plan salvífico de Dios. Dios en ningún momento pudo mirar al hombre y decir, no, pero el hombre es bueno, no, pero el hombre hace cosas buenas, lo voy a salvar porque el hombre es un campeón, y es el tipo de mensaje que tenemos hoy, ¿no? Saca el campeón que hay en ti, etcétera, etcétera. Bueno, no, la Biblia habla de que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Entonces el plan o la elección incondicional, ellos lo explican como una doctrina en donde encontramos a un Dios soberano, un Dios que es todo amor, interviniendo a favor de un hombre totalmente depravado y totalmente imparcial en cuanto a su propia salvación. ¿Sí? Otra cosa que creen ellos, tercer punto, esto es muy importante: expiación limitada. Expiación limitada. ¿Saben qué quiere decir eso? Cristo no murió por todos los hombres. Acá se va a poner heavy, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Murió Jesús en la cruz por todos los hombres? Y dice que murió por todo el mundo. ¿Sí? ¿Podríamos interpretarlo que sí o no? O por los que le siguen. No tengan miedo de decir, ese es otro. Por todos los que Ese es creyeron. otra cosa. ¿Por qué? Por todos los que creyeron. Para todos los que creyeron. ¿Pero murió entonces por todo el mundo o no? ¿O murió para los que creen nada más? La Biblia dice que murió por todo. Murió para salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida por hijo, ¿no? Pero Para no que todo todos aquel, los para que todo aquel que ¿qué? Y los que no creen, No se pierda más que la vida eterna. Es el libre Pero que albedrío. crea. ¿cómo? Es el libre albedrío. Bueno, ahí está la postura del libre albedrío. ¿Por qué Arminio tuvo que equilibrar esta doctrina? Porque dice que el que cree será salvo, el que bautiza será salvo, y el que no será condenado. Exactamente. Pero, a ver, vos mismo lo estás diciendo, ¿murió por todos los hombres o no entonces? Sí. Hay una controversia. No hay una controversia. Lo que pasa es que después Dios es Dios. La última decisión la toma Él. Sí, Porque Somos los opiniones judíos no aceptaron a Cristo y sin embargo va a haber una franja grande que va a ser salvo. por supuesto. Tampoco queramos solucionar algo que tiene muchos años de debate, ¿no?
Pero está bueno pensar, yo estoy llamado a pensar. En realidad yo les estoy haciendo una trampa, porque estoy malinterpretando algunas cosas. Pero a ver, está bueno que vayamos comprendiendo, ¿no? ¿Murió por todos los hombres o no? Si murió por todos los hombres, ¿por qué existe el infierno? Vamos a ver ahora qué dice la Biblia, ¿no? Pero ellos creen en la expiación limitada. Nosotros como pentecostales no creemos en la expiación limitada. ¿Qué creemos nosotros? Que Cristo murió por toda la humanidad, ¿o no? ¿Estarán equivocados ellos o nosotros? ¿O estaremos viendo la misma verdad de distintos puntos de vista? Que no tendría nada de malo. Usted tiene que saber algo cuando estudiamos esto. El calvinismo en sí tiene su parte extremista. Y el arminianismo en sí también tiene su parte extremista. ¿Qué significa eso? Que ambas corrientes pueden estar erradas en cierto punto. Porque todo extremo está mal, eso lo sabemos todos. Por eso nosotros como estudiantes bíblicos somos equilibristas, tratamos de equilibrar, ¿no? La parte extremista del calvinismo, por ejemplo, en la época del Renacimiento bautista y todo esto, cuando sale y nace el Ejército de Salvación, ¿conocen el Ejército de Salvación? Justamente nace de la parte extremista del calvinismo, en donde decían que la iglesia no tenía que ir a predicar, porque si Dios los iba a llamar, iban a venir solos. Porque esa es la parte extremista, ¿no? Los llamados de Dios, bueno, si son llamados, que vengan a la iglesia. ¿Para qué vamos a ir a predicar si Dios ya los llama? Esa es la parte extremista. Entonces el Ejército de Salvación, con el general Bott, ¿qué hace? Sale a la calle a predicar el Evangelio. No estuvieron de acuerdo en ese punto. Ahora, digo la parte extremista porque los bautistas sí creen en predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, creen también que la expiación de Cristo es limitada. Ahora lo vamos a ver. Cuarto punto que ellos creen: gracia irresistible. Gracia irresistible. Esto es tremendo. Miren, Dios en su misericordia vence la dureza de aquel que es llamado y escogido. No puede el escogido resistir a la gracia. O sea, si vos fuiste escogido para salvación, cuando te encuentres con el Evangelio no lo vas a poder rechazar. Eso es lo que ellos dicen. Interesante, ¿no? Si usted rechaza el Evangelio, rechaza la gracia o resiste la gracia, es porque en realidad nunca fue llamado a la gracia. ¿Será que se puede resistir la gracia o no? Bíblicamente se puede resistir. Hay muchos que rechazaron y fueron en contra de la gracia. Es más, fíjense lo que Pablo le dice a los romanos: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué significa eso? Que la iglesia tenía una mala interpretación de la gracia y en realidad rechazaba la verdadera gracia de Dios. Me voy explicando. Pero por otro lado, el escogido, el llamado, en realidad, ¿puede o no puede rechazar la gracia? En otras palabras, ¿puede rechazar la gracia y considerarse cristiano? ¿O hay algo que ahí nunca sucedió? ¿Puede rechazar la gracia, vivir en pecado y asimilarse como cristiano? Perdón, hay un hombre que no puede entrar su camioneta porque puso un auto, no sé qué. Ahí está. Preguntarle si es camioneta, porque si no se va a enojar. Escuchen, hubo un hombre llamado John Newton que escribió un himno acerca de esto, y en una parte del himno, que es muy conocido, Sublime Gracia, dice la siguiente frase: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Un himno tremendo. Pero John Newton, ¿qué entienden a través de este himno? Que el que estaba perdido era Él y que Cristo lo halló a Él. ¿Qué está queriendo decir? Que no fue Él el que halló a Cristo. No sé si me voy a explicar. ¿Qué pasa? En nuestro tiempo-espacio, nosotros creemos que recibimos el Evangelio y que nosotros decidimos seguir a Cristo. Y está bien, porque también es bíblico. Jesús dijo: el que quiera seguirme o no. Es una invitación a tomar una decisión. Pero por otro lado, desde el punto de vista eterno, es verdad, Dios nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. ¿Me explico? Por eso a veces surgen estas contradicciones. Efesios 2. Porque no, exacto. Porque nos queremos quedar con solo una postura, y por ahí las dos son válidas en el mundo espiritual, las dos pueden llegar a suceder. Efesios 2: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué te dice un calvinista? ¿El muerto puede decidir? Creo que no. Está muerto físicamente.
¿quién cree en nuestro anuncio? Es una pregunta, sí. Y Pablo usa en Romanos 10 lo mismo. Pero no se refiere a muerto espiritual. Sí, pero es lo mismo. Como un muerto físico no puede tomar decisiones humanas, un muerto espiritual no puede buscar a Dios, porque está muerto en el espíritu. Y Dios es espíritu. Claro. Libre albedrío. Jacobo Arminio, escuchen, fue pastor en Holanda y tuvo estudios teológicos muy profundos en Ginebra, ciudad donde, por ejemplo, Calvino fue alcalde. O sea que los estudios que recibe Arminio son calvinistas. Él estudia la doctrina de Calvino, la doctrina de la gracia, y encuentra un desequilibrio. Entonces él plantea otro punto de vista, que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos es: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él mismo provee. Es decir, Arminio no niega que la fe viene de Dios al ser humano, pero sí dice que Dios culpa o salva al ser humano según la decisión del ser humano, según lo que el ser humano haga con esa fe que recibe. ¿Está mal lo que dice Arminio? No. ¿Está contradiciendo a Calvino? Por ahí una parte. Vamos a ver más adelante. Cristo murió, otro punto, en contra de la expiación limitada. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes sean salvos. Mamá. Cristo murió por todos los hombres, pero solamente los creyentes son salvos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Cristo sí murió por todos los hombres potencialmente. Pero el sacrificio de Cristo solamente es efectivo para los que creen. Los bautistas, ¿qué te dicen? Los escogidos. Siguen teniendo razón. Pero los arminianos te dicen, sí, los escogidos. Pero Cristo murió por todos. Por eso el Evangelio, ¿a quién se le predica? ¿A los salvos o a los no salvos? ¿A los que creen o a los que no creen? Bueno, el día que usted sepa quién es salvo y quién no, hágame el favor de decirme cómo hace. Porque no hay un tatuaje, no hay una marca que te diga este va al cielo, este no. Predicale a este que va al cielo y este no. ¿Cómo haces? Lo que el único que tiene esa facultad es Dios. Exactamente. Y es más, el sello de la salvación, por así decirlo, el sello del Espíritu, sigue siendo espiritual. O sea, yo tampoco lo puedo ver. Entonces, ¿están mal lo que dicen los dos? No, hay que equilibrarlo con lo que dice la Biblia. Pero no caer en extremismos. Porque si yo me voy en el extremismo de que Cristo murió por todos los hombres y no entiendo la efectividad del sacrificio, ¿qué voy a enseñar? Que algún día, hermanos, cuando se manifieste Cristo, todos los hombres vamos a ir al cielo. No importa si creyeron o no, porque Cristo murió por ello. ¿Amén? ¿Y usted qué va a decir? ¿Amén? Pablo aconsejaba, decía que fuimos llamados a libertad, que lo que no produzcamos, no lleguemos a esa libertad al libertinaje. Claro. Lo malo que muchos creen, lo que de la línea del calvinismo, lamentable, hay mucha gente que no ha entendido bien que como la salvación no la pierden, Sí. entonces pueden hacer lo que quieren. Sí, eso también es un extremismo. Claro. Dentro del calvinismo, que nosotros lo conocemos como el salvo siempre salvo. Sí, eso es verdad. Ahora lo vamos a combatir con la carta de Judas. Si bien ella va a leer otra cosa, es Judas el que dice la famosa frase que algunos convierten la gracia en libertinaje. Ahora, es un extremismo. ¿Por qué aclaro esto? Porque es verdad lo que dice Daniel. Ahora, no se le ocurra ir a decirle a un bautista que el bautista cree que podés pecar y hacer lo que quieras y que te vas a ir al cielo. Los bautistas disciplinan a la gente mucho más frecuentemente que nosotros. Le prohíben el púlpito a mucha más gente que lo que nosotros les prohibimos. O sea, aseveran mucho el pecado, no es un juego para ellos. Sí están aquellos que malinterpretan la gracia, eso es cierto. Pero también están aquellos que malinterpretan el libre albedrío. Usted no se cruzó con gente en la calle que tiene una doble vida, está apartado totalmente de Dios y te dice, no, pero yo amo a Dios, porque yo elijo amarlo y un día voy a volver. Eso también es un extremismo del libre albedrío. Porque está ligando su vida espiritual a su simple elección. Como diciendo, cuando yo quiera voy a volver. ¿Y usted cree que eso es un juego? ¿Usted cree que el hombre está en facultad para hacer eso? Hubo un hombre que hizo eso, Sansón. Dijo, voy a ir, voy a matar y después me arrepentiré. ¿Saben cómo terminó? Atado de 2 columnas, ciego y esclavo. Existen esos dos extremos. Porque cuando Pelagio quiso equilibrar la doctrina de Agustín, ¿sabe qué logró? Que el pueblo siga pecando.
Lo único que ahora decían, no, pero yo voy a ir al cielo porque yo elegí ir. O sea, tanto el libre albedrío como la predestinación, para el que quiere pecar y el que no conoce a Dios, lo va a malinterpretar. Lo va a tomar como quiera. ¿Me explico? Eso es lo grandioso de estudiar esto. Arminio decía, el hombre está depravado, ¿sí? El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Es decir, el hombre está depravado, pero venida la gracia puede tener buenas obras. ¿Es verdad esto? ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros, si estamos en la gracia, podemos hacer buenas obras. Ahora, Pelagio, ¿qué dijo? Contrario a Arminio, ¿no? Son de la misma línea, pero dijo otra cosa. Pelagio decía que el hombre podía decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, pecar o no pecar, sin la necesidad de tener a Cristo. Por eso es que la doctrina de Pelagio se desechó, porque fue un extremismo. Agustín le mandó no sé cuántos tomos, no sé cuántos libros así. Agustín, para que se dé una idea, es, después del apóstol Pablo, el teólogo más importante que tuvo la iglesia en la historia, San Agustín de Hipona. Lo hizo pedazo, comulgado, porque la doctrina que presentó no tenía sentido. Pero sí puso a Agustín contra la pared en cuanto a muchos puntos que Agustín enseñaba sobre la soberanía de Dios. Esto de, dentro de la soberanía de Dios, si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿para qué lo creó? Y ahí Agustín se tuvo que poner los guantes, porque no es fácil defender eso, ¿me siguen? Arminio lo desarrolla un poquito más bíblicamente. Por ejemplo, el punto también que los divide a Arminio y a Calvino es que Arminio opina que la gracia sí se puede resistir, ¿sí? Que el llamado de Dios se puede resistir, se puede decirle que no a Dios. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o no? En un principio sí, pero al final no se sabe. Y bueno, Pablo le pudo decir que no en Damasco a Dios. Yo le dije que no por 10 años. Claro, y tarde o temprano, ¿qué terminaste haciendo? ¿Puede existir la posibilidad de que Dios haya elegido a alguien para salvarlo desde el vientre de la madre y Dios de repente se queda atado de manos ante la decisión de esa persona y tristemente la persona se termina perdiendo y el plan de Dios se ve evaporado? ¿Puede existir eso? ¿O tarde o temprano la persona que es escogida llega a los pies de Cristo? Yo no sé qué va. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Será que Dios es abortista? ¿Que hace hacer gente nacer de nuevo y después las mata? ¿Será que alguien que nace de nuevo puede morir espiritualmente? ¿O una vez nacido de nuevo ya es salvo? ¿Qué preguntas, no? ¿Será que alguien puede nacer de nuevo varias veces? ¿A qué número de pecados se pierde la salvación? ¿Al número 70, al número 7, al número 80, al número 90? ¿Usted está contando sus pecados diarios para ver si llegó al número en donde se pierden? Y en el caso de apostatar de la fe, que es donde nosotros como arminianos o como del libre albedrío decimos que se pierde la salvación, ¿en realidad se tuvo alguna vez? Qué tremendo, ¿no? Para pensar nada más. Quinto punto y último. Escuchen esto. En lo tocante a si una persona en verdad regenerada, lo que estábamos hablando recién, una persona que nace de nuevo, ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio. Tremendo. O sea, Arminio tuvo la humildad de decir, en cuanto a que una persona persevera en la salvación y en la fe, es necesario un mayor estudio. Cuando Arminio dijo, es necesario un mayor estudio, todos sus seguidores ¿saben qué dijeron? La salvación se pierde. Pero él no dijo eso, dijo que era necesario estudiarlo más. En contrapunto del último punto de Calvino, que presenta la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Calvino presentó la perseverancia de los santos en contrapunto a aquellos que, como dijo Daniel, malinterpretaban la gracia y querían hacer lo que quieran. Él decía, no, el que recibe la gracia, nace de nuevo, es llamado a salvación y persevera en la fe y en la santidad, porque si no, nunca fue llamado. Y Arminio dice, es necesario un estudio más profundo dentro de la perseverancia de los santos. Porque ¿qué pasa con aquel que es perseverante en los santos, pero un día peca? ¿Se puede arrepentir? ¿No se puede arrepentir? ¿El hijo pródigo cuando se fue de su casa dejó de ser hijo? ¿O solamente perdió los beneficios a causa del pecado? ¿Me voy explicando? ¿Cómo yo puedo analizar si una persona pierde todos los beneficios, vuelve al pecado, se arrastra afuera, malgasta todo lo que tiene con prostituta, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo yo saber si es hijo o no hijo, si fue o no fue, si se convirtió o no se convirtió? ¿Puedo hacer ese juicio de valores?
no conozco el corazón. Pero por otro lado, se puede contestar también que por los frutos los conoceréis. No sé si es salvo o no, pero hoy no practica la gracia, no está en Cristo. Eso lo tenemos que entender también, porque Jesús podría haber perdonado a Judas, pero Judas no iba a ser pastor con el corazón que tenía. No sé si me explico. En un porcentaje, la predestinación cuenta con el apoyo de muchos siervos de Dios, como Agustín, Lutero, Knox, Calvino, Spurgeon y Whitefield. Y también cuenta con más pasajes doctrinales. Eso lo tenemos que saber antes de ponernos en la postura de libre albedrío, ¿sí? No condenemos a aquellos que creen eso, porque muchos fueron héroes de la fe. Muchos hombres de estos creían estas cosas, creían en la doctrina de Calvino, sin embargo fueron hombres fieles a Dios. Por otro lado, el equilibrio del libre albedrío que nosotros terminamos heredando viene de los hermanos Wesley, los que fundan el movimiento metodista. Hace poco, con la gracia de Dios, obviamente, pudimos tener de invitado a Leo Félix, el pastor de la Iglesia Metodista Central. Ellos nos anteceden en la historia con el tema del libre albedrío. De hecho, dice la historia que Juan Wesley era muy amigo de George Whitefield. Eran dos predicadores tremendos. Whitefield llegó a predicarle a miles por día. O sea, eran hombres encendidos por Dios, solamente que tenían puntos de vista distintos en cuanto a la salvación. Whitefield era calvinista, Whitefield creía en la predestinación, sin embargo le predicaba a miles de personas por día. No era el extremo de, si son llamados un día van a venir. Iba y predicaba. Wesley, por otro lado, era más arminiano, creía más en el libre albedrío. Los dos fueron tremendos héroes de la fe. Después busquen sus biografías, busquen algún video sobre ellos. Pero tenían una amistad. Tal es así que Juan Wesley fue invitado, siendo arminiano, a hacer un discurso en el velorio de Whitefield. Y una vez relata la historia que le preguntaron a Wesley, tanto que Whitefield y él tenían ideas contrarias en cuanto a la salvación, porque uno era arminiano y otro era calvino, le preguntaron a Wesley si creía que iba a ver a George Whitefield en el cielo. Porque existía esto también de que si vos eras arminiano te ibas al infierno, si vos eras calvinista te ibas al infierno. Entonces le preguntaron eso como diciendo, bueno, pero hablanos de frente. Tu amigo Whitefield, que era calvinista, ¿se fue al infierno o no? Y Wesley dice, cuando le preguntan si lo va a ver en el cielo a Whitefield, él dice, no lo voy a ver. Entonces, ¿qué hago? Porque Whitefield va a estar tan adelante, tan al lado del Señor, y yo voy a estar tan lejos, que la misma gloria de Dios no me va a permitir verlo. Lindo ejemplo para aprenderlo, ¿no? Podemos empezar a condenarnos. Esto no es para condenar. Spurgeon más tarde describiría este tipo de discusiones como discusiones familiares. Es decir, podemos debatir como hermanos en Cristo, pero eso no nos hace enemigos, no nos hace herejes. Mientras entendamos que la salvación es por fe y por gracia. Amén. Agárrese fuerte y arrancamos. No sé cuánto tiempo tenemos. Unos 20 minutos. Tiempo récord. ¿Qué dice capítulo 3, versículo 5 de Tito? Escuchen bien. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, hay que aclarar a Pablo a Tito rápidamente, ¿no? Cristo nos salvó no por nuestras obras de justicia. La salvación no se gana con obras, ni se gana con buenas obras. La salvación sigue siendo por gracia. Es por gracia. Y es a través de la regeneración del nuevo nacimiento. O sea que tiene que haber una nueva naturaleza en nosotros. Esto está claro, ¿no? Así arrancamos el estudio para que entendamos esto. Fuimos salvos por la gracia de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto está bueno para meditar, porque una obra de justicia, por ejemplo, podría ser aceptar a Cristo. Ahora, yo fui salvo porque acepté, o yo fui salvo porque Dios me llamó por su gracia. ¿Tiene mérito haber aceptado o no me quedó otra? Bueno, después lo vamos a pensar y cada uno tomará su postura. Pero digo, lo que está claro es que es por fe y por gracia, ¿o no? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera. ¿Escucharon, no?
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. De aquí se tomaron los extremistas calvinistas. Si ahí fuera gente que es del Padre, tarde o temprano va a venir. Entonces, ¿qué hacían? No iban a predicar el Evangelio. Ahora, ¿esa era la voluntad de Jesús? No, porque ¿quién establece la gran comisión? Buda. Jesús dice, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero acá hay algo muy fuerte. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Podemos decidir seguir a Cristo, o si el Padre en realidad no nos llama, no podemos seguir a Cristo. ¿Se puede perder o no se puede perder la salvación? En el mismo Juan capítulo 6, verso 44, ¿qué dice? Escuche bien lo que dice Jesús. 44. Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Tremendo. Y Jesús dice algo más fuerte: y yo lo resucitaré. ¿Saben qué quiere decir? Que una vez venido a Cristo, Cristo te resucita. Es una promesa de toda una vida en la salvación. No hay una imparcialidad en la salvación ahí. No hay un lugar para pensar si en algún momento voy a perder la salvación. Hay una promesa de que voy a resucitar junto con Cristo. Ahora, dentro de mi mirada humana, yo puedo ver gente que dice y que se acerca a Jesús a través del Evangelio, a través de la participación de la iglesia. También las puedo ver apartándose. Y puedo pensar que quizás el Padre no lo llamó, o que quizás nunca estuvo en Cristo como dijo que estuvo. Pero si un día vuelve, ¿qué pienso? Por eso hablo de equilibrar. ¿Me explico? Esas son verdades muy fuertes espirituales, pero están siendo habladas por un Dios eterno que está fuera de espacio y tiempo, un Dios eterno que conoce todas las cosas. Nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios. ¿Por qué jugar con fuego? Decir que alguien perdió o no perdió la salvación. ¿O no escuchó esa palabra que lo decimos a veces tan libremente? Sí, el vecino se mataba, sí, se fue al infierno. No, murió, sí, la tía, ¿te acuerdas? Ah, sí, se fue al infierno. Muy libre lo hacemos esos juicios. Y realmente no conocemos todas las cosas. Tenemos que ser más temerosos, más respetuosos. Podemos llegar a tener un pensamiento, bueno, tengámoslo para con Dios y para con nosotros mismos. ¿O no? Digo yo, por lo que dice acá. El versículo 65, ¿qué dice? Estos son versículos usados por los que apoyan la predestinación, ¿no? Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea que yo puedo buscar a Dios si el Padre no me lo concede. ¿Puedo acercarme a Cristo si el Padre no me lo concede? Por lo que dice ahí, no. Ahora, dentro de mi libre albedrío, dentro de mi decisión, yo puedo buscar a Dios. De hecho, lo hacemos todos los días, ¿o no? ¿O cuánta gente se ha acercado a la iglesia buscando a Dios? Y buscando el Evangelio y buscando ayuda. ¿Esto es real o no? Ahora, esto no quita que el Padre me haya llamado. Por eso acá hay un problema de miradas, hay un problema de espacio-tiempo, hay un problema desde que Dios lo ve desde lo eterno y yo lo estoy viviendo ahora. Entonces, dentro de lo que yo entiendo, me acerqué yo a Dios. Pero dentro de lo que Dios entiende, yo nunca me podría haber acercado si Él no me hubiese llamado. ¿Me voy explicando? Juan capítulo 15, versículo 16, Daniel. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tremendo. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Ahora, algún apóstol puede decir, momento, yo sí elegí seguirte. Como Pedro en Marcos 10 le dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Pero ¿desde qué punto es verdad? Desde el punto de vista humano. ¿Me explico? Por eso digo, la Biblia, tenemos que entender
que la Biblia es un libro inspirado por Dios y muestra el carácter y muestra la soberanía de Dios. Y a veces Dios nos habla desde la eternidad y nosotros por ahí no comprendemos. Ahora, ¿lo creemos por fe o no? Pablo dice en 1 Corintios 13 que cuando nos encontremos con Cristo vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Porque ahora yo creo que fui escogido, pero no sé cómo. No entiendo por qué. ¿O usted entiende la misericordia de Dios? ¿La puede entender? Yo no la entiendo. Hay gente que se porta mucho mejor que yo, que hizo mucho mejor las cosas que yo, y Dios me eligió a mí. ¿Por qué? No sé. Un día lo voy a entender. Hoy no, pero lo creo, ¿o no? Romanos capítulo 9, versículo 13 al 24. Yo lo voy a buscar también para ayudar a Ubaldo, antes que levanten las piedras. Este es el pasaje más fuerte al que nos podemos enfrentar cuando creemos en el libre albedrío. Romanos capítulo 9, versículo 13 en adelante, que dice, Ubaldo. Como está escrito, Jacob amé, más a Esaú aborrecí. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Fuerte, ¿o no? ¿No era que Dios amaba a todos los seres humanos? Seguí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ven que ahí Dios le revela el carácter soberano a Moisés. Yo voy a tener misericordia del que yo quiero tener misericordia. Tremendo. No es que nosotros podemos cambiar a Dios o humanizar a Dios o decirle a Dios de quién tiene que tener misericordia o a quién Dios tiene que condenar, o decirle a Dios, en vez de haber llamado a Josecito, ¿por qué no llamaste a fulanito? Por eso el Pablo dice, ¿por esto es injusto Dios? En ninguna manera. Él siempre se presentó así. Cuando le dijo, ¿y de Juan qué? Pedro le dice, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué tipo? ¿Y tú qué tipo? No le dijo así, pero le da a entender eso. Exactamente. ¿Por qué Pedro tenía que ser el principal cuando Juan fue el más fiel de todos? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Cuando eras joven ibas y venías, te vestías, mas cuando seas viejo. O sea que Jesús conoce todo, cómo nací, cómo voy a morir. Tremendo. Lo que pasa es que creo que pasa por los atributos de Dios. A nosotros se nos entremezcla el amor, la misericordia, la falta de disciplina. Por amor el padre y la madre permite un montón de cosas que ya pasan a ser no cosas buenas. Claro. Entonces, ¿es verdadero amor? Pero a Dios y el nuestro hasta por ahí. Claro. El de Dios sí. A ver, no podemos... Lo que para Dios es amor, pero para lo que Dios es disciplina, es disciplina. Claro. Porque también forma parte del amor. También forma parte del amor. Dentro del amor de Dios. A ver, porque nosotros tenemos que ver esto. Hasta que no entendamos, por eso es muy importante el pasaje de Isaías 53. Yo siempre digo Isaías 53, no te digo memorizarlo, pero entenderlo. En la cruz no se manifiesta solamente el amor de Dios. Se manifiesta la ira de Dios y el juicio de Dios. Lo que cayó sobre Jesús fue la ira de Dios. Ah, Dios tiene una ira. Por supuesto que tiene una ira. Dios es justo. Por eso digo, hay que equilibrar en la iglesia. Y era necesario que se cumpla la sentencia. Exacto. Y dice que peca deliberadamente. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Exactamente. Seguimos, Ubaldo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, acá vemos un versículo letal para los del libre albedrío, ¿no? No depende ni del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O sea que si yo me propongo hacer algo, me propongo ser salvo, me esfuerzo para entrar al cielo, etcétera, etcétera, si Dios no tiene misericordia de mí, es imposible. Por eso Dios pesa los corazones. Y por supuesto que pesa los corazones. ¿A vos qué te parece? Ni hablar que pesa los corazones. Así que, dice el 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo que Dios levantó a Faraón? Tremendo. ¿Sí?
tengamos en cuenta esto, dentro de la soberanía de Dios hay cosas que nunca vamos a entender. ¿Sí? Las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. Y a veces la nación tiene las autoridades que se merece. Es parte de los juicios de Dios. ¿O usted cree que Nabucodonosor un día se levantó y dijo, voy a tomar el pueblo de Dios? Y Dios entró en miedo, entró en temor, se escondió en una nube y permitió que su pueblo caiga. Es tremendo, ¿no, Franco? Porque también Pablo Perdón, Dios les advertía por medio de los profetas de Israel que si dejaban la ley de lado iban a ser castigados. Y voy a traer el ejército del sur y los voy a hacer pedazos. Y Pablo mismo decía, era enviado un demonio para... Bueno, mucho más fuerte. Satanás, ¿quieren hablar en serio? Satanás es una herramienta de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que es una herramienta? Y sí, todo lo que hace Satanás tiene que ser permitido por Dios. Si no, Satanás no se puede mover. Claro, pero ahí no, yo no diría que es una herramienta. Yo diría que Dios permite, que es diferente. Puede ser, exactamente, sí. Sí, es diferente punto de verlo, pero es lo mismo. Pasó con Job. Con Job pasó lo mismo. Satanás tuvo que pedirle permiso, que es lo que dice Daniel, para tocar a Job. Pablo que dice, me es enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Es parte de un permiso. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, aquellos que no creen y que están bajo su imperio, sí están a la libre elección de Satanás y de la influencia. Pero nosotros que estamos en Cristo, la única forma en que Satanás nos toque, y etcétera, etcétera, es solamente si Dios lo permite. ¿Sí? Está bueno entenderlo, está bueno saberlo, es parte del punto de vista de la soberanía de Dios. Por ahí no lo vamos a comprender, por ahí no lo vamos a entender ahora. Yo no lo voy a condenar, yo no soy quien para decirle qué creer o qué no creer. Yo le expongo lo que dice la Biblia y usted se tiene que enfrentar con cierto tipo de preguntas. Si Dios es todopoderoso y si Dios es soberano, nada puede pasar sin su consentimiento. ¿Sí? Que el hombre desviado y depravado haga cosas contrarias a la voluntad de Dios, eso es real. Eso es real. Pero por eso también existe un juicio eterno. Dios lo permite, pero también castiga. ¿Me explico? Seguimos leyendo Romanos 9. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué significa que quiere endurecer, endurece? Tremendo. Hay gente que Dios tiene misericordia y otra gente que Dios la endurece. ¿Sabe qué significa eso? Que la entrega a una mentalidad reprobada, como dice Romanos capítulo 1, para que no puedan ver a Dios y no puedan elegir por Dios. Lo que pasa es que uno no entiende porque el mismo Señor dice, yo creé al destruidor para destruir. Ella sería Igual perdón, no nos vamos a quedar solamente con esto, claro. Yo le estoy dando el argumento más fuerte de la predestinación. Después vamos a ir a algunos pasajes del libro de albedrío. Lo que estoy diciendo hoy... El otro paso, donde Jesús mismo también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y habla de sanidades, milagros, prodigios, que echaron fuera demonios y eran cristianos. Sí, supuestamente eran cristianos. O eran herramientas, pero no eran hijos. Es verdad. Pero me dirás, versículo 19, lo que todos estamos pensando, Pablo lo escribió acá. ¿Qué dice? Pero me dirás, ¿por qué pues mi culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Lo que Pablo está diciendo es esto. A ver, porque esto se entiende que es pesado para nosotros, ¿no? Pero la pregunta es esta. Si Dios endureció a cierta gente para que haga lo malo, ¿por qué la va a culpar por eso? Y lo que Pablo nos dice es, ¿te vas a poner a discutir vos con Dios? Discutirle a Dios si querés, pero digo... ¿Es el hombre responsable de lo que hace? Bueno, la Biblia dice que sí también. Por eso digo, le estoy dando un punto de vista muy fuerte del calvinismo que como pentecostales lo tenemos que saber. Porque a ver si ignorando este pasaje predicamos en contra de lo que dice este pasaje que también está en la Biblia, ¿o no? Lo tenemos que conocer por lo menos. El 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pregunta de Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo que decía Ramón.
El libre albedrío podría decir que en realidad acá Pablo no está afirmando, está preguntando, está suponiendo. ¿Es válido? Sí. Pero por otro lado está escrito aquí. Y está ligado a un contexto. Ya lo de Faraón no es figurativo, ya lo que Dios dice a Moisés acerca de que no depende del que corre, eso ya tampoco es suposición de Pablo, fue algo que pasó. ¿Lo vamos a entender? No. ¿Usted ve algún mandamiento acá en lo que estamos leyendo? No. ¿Sabe por qué no ve ningún mandamiento? Porque esto es doctrina puramente, exclusivamente de parte de la soberanía y de la eternidad. Es el corazón o parte del corazón de Dios revelado. Ante esto no podemos ni discutirlo, tenemos que leer y creer. Y algún día lo vamos a entender por parte. ¿Sí? Y Dios en su misericordia, si no lo entendemos, algún día de a poquito lo vamos a ir entendiendo. Esto no se trata de hoy cambiar todo lo que pienso, pero sí se trata de empezar a meditar de cómo creemos acerca de la salvación. ¿Y qué creemos acerca de la salvación? ¿Amén? Pasamos a otro pasaje antes que se vuelvan locos. Romanos 8, un poquito antes. Pasaje un poquito más conocido, Romanos 8, 29 y 30. José. Bueno, porque a los que antes conoció, también a estos los predestinó. Ahí está la palabra predestinó, ¿o no? Sí. La palabra libre albedrío no figura en la Biblia. Ahí tenemos también algo que tenemos en contra. No vaya a decirle a la gente, Dios no dio libre albedrío. Es verdad, pero no es una palabra que esté en la Biblia, ¿sí? Es una palabra que hace referencia a una situación del humano que es verdad porque el hombre decide. Todo el tiempo estamos decidiendo, ¿o no? La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia y la creemos, ¿o no? Pero digo, a favor de los que creen la predestinación, ellos lo avalan con este tipo de pasaje, ¿no? Seguimos, José. Bueno, porque a los que antes conoció, también a estos los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Perdón, ahí. Y a los que predestinó, a estos primero llamó. O sea que, ¿qué sucede primero? Dios me predestina y después me llama. Ahí es lo que dice ahí, ¿no? Vamos a ir leyendo a poco. Y a los que llamó, ¿qué pasó con eso, José? Y a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Cómo se ve mi llamamiento? ¿Cómo se comprueba mi llamamiento? ¿A través de qué? De la justificación. Por la fe me convierto en justo y comienzo a practicar justicia. Hay un cambio de vida, ¿o no? Hasta ahí vamos bien. Y acá viene lo más fuerte. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Futuro. ¿Glorificar qué es? Resurrección. O sea que ahí vemos a una persona, no demos nombre ni nada porque es algo general, no está ahí diciendo particularmente el nombre de alguien, no está hablando de un individuo, está hablando general. O sea que más o menos esto sucede así: predestinación, llamamiento, justificación, resurrección. ¿Se pierde la salvación? ¿Es posible que me haya llamado pero no me haya justificado? ¿Es posible que me justifique pero que no me glorifique? Ahora, el pasaje es general. Yo no puedo volverlo particular. No, dice la Biblia que a mí Dios me justificó y vivo en pecado. No, para un poquito. Ahí es una doctrina general. ¿Está bien? Eso también entendámoslo. Pero dice eso, no, el título es más que vencedores. ¿Cuántas veces lo hemos leído? No. ¿Pasamos a otro pasaje? Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Gustavo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Ahí vemos a los salvos recibiendo por predestinación una sabiduría oculta. Estamos hablando de la doctrina de la predestinación. Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Quién lo tenía? La hermana que está por ahí. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos. ¿Pero desde dónde nos escogió? Sin
muchos delante de él. Según nos escogió en él, ¿antes de qué? ¿Lo elegí yo o me escogió él? Nos dice Jeremías capítulo 1. A partir de hoy, ven, la predestinación, estos pasajes los tenemos que considerar, ¿o no? Ahora vamos a ver algunos de la libre albedrío, ¿no? Judas, versículo 4, escuchen esto. En cuanto a la apostasía, ¿qué pasa con aquel que de repente acepta la fe, camina con Cristo, pero después, más tarde, comienza a enseñar doctrinas de demonios, comienza a enseñar herejías dentro de la iglesia? Lo que uno suele decir es, perdió la salvación, ¿o no? ¿Qué dice Judas, versículo 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo que habían sido destinados para esta condenación? Tremendo, ¿no? Está en su Biblia, ¿eh? Es para meditar, por eso me parece que tenemos una conversación larga con Dios, cada uno de nosotros, ¿no? Sentarnos con un café y decir, ¿cómo? Por lo menos preguntar, ¿cómo? Y de a poquito vamos a ir entendiendo. Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cómo? Pará. Pero no es que Dios escribe mi nombre cuando yo creo en Él, o cuando yo me arrepiento, o cuando yo creo. ¿Cómo que estoy escrito desde la fundación del mundo? Yo pensé que me escribieron cuando me convertí. ¿Qué pasó? Y desde mi punto de vista pasó una cosa. Desde el punto de vista eterno pasó otra. ¿Me puedo poner en lugar de Dios? No. ¿Puedo humanizar a Dios? No. ¿Dios está sujeto a mis decisiones? No. ¿Yo tomo las decisiones que toma Dios? No. ¿Cuál es el problema? Falta de equilibrio. Sentarnos, interpretar estos pasajes, hablar de la salvación y entender que es por fe y que es por gracia. Pero también entender que no podemos asegurar con todo el corazón y con toda la Biblia que se pierde, y tampoco podemos asegurar con todo el corazón y con toda la Biblia que no se pierde. Sí podemos tener una opinión propia. Vuelvo a repetir, como pentecostales nosotros creemos en el libre albedrío. Generalmente creemos que sí se pierde. No está mal. Yo no digo que no. Pero aquellos que piensan que no se pierden, tienen argumentos válidos. ¿Amén? Como también nosotros los tenemos. Es un llamado a madurar y a ver al otro como mi hermano, a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. ¿Sí? Hebreos capítulo 2. Este me tocó a mí, ¿no? Ya vamos a ir terminando. La otra vez habíamos visto igual Filipenses 2 y habíamos hablado un poquito más del libre albedrío, ¿no? Ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? ¿Por qué ocuparme de la salvación con temor y temblor si no se puede perder? Pero seguido, en el mismo capítulo, en los mismos versículos, Pablo dice, porque Él pone el querer como el hacer. O sea que, ¿es mi decisión ocuparme o Dios me hace ocuparme? Bueno, siempre va a haber esta discusión. Si me quiero quedar con un solo punto, el tema, ¿saben cuál es? No empezar a torcer la Biblia. Ese es el tema también. A ver, voy a Hebreos. ¿Usted ya lo tiene? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios lo bendiga. ¿Por qué cuidar algo que no se puede perder? Igual que Daniel 12. ¿Por qué cuidar algo que no se puede perder? ¿Qué dice Daniel 12? Daniel 12 dice que unos serán levantados para honra. Honra y lo otro para, no dice condenación, dice para... Sí, perdición. Es el pasaje que hace referencia al juicio de las naciones. Todo, usted tiene que saber algo, todo ser humano va a resucitar. Todo ser humano va a resucitar. Al juicio de las naciones, los seres humanos van con su cuerpo. Ya seas ateo, budista, lo que quieras, vas a resucitar. Por un lado están los que resucitan para salvación, para glorificación, y por otro lado para perdición. ¿Sí?
Por eso en Apocalipsis del 20 en adelante, cuando vemos el juicio delante del gran trono blanco, ¿sí? ¿Qué vemos? Que están puestos ¿de qué? De pie. ¿Y Jesús de qué habló con respecto al Hades y al lago de fuego? De que ahí será el qué. O sea que tenemos ojos, tenemos dientes, estamos de pie. ¿Me explico? Hebreos 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es un versículo usado para el libre albedrío. ¿Es válido? Está en la Biblia. Ahora, ¿qué te dice de la predestinación? ¿Por qué no lees desde el capítulo 1? A ver qué quiere decir salvación ahí. Y ahora era capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por ¿el qué? El Hijo. Y en el capítulo 2, otra vez, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que de la predestinación te puede decir es que en el contexto la salvación ahí quiere decir el mensaje de salvación y no la salvación eterna. Es una interpretación contextual. Se está hablando del mensaje de salvación. Ahora, yo como persona de libre albedrío le puedo contestar. Puede ser que esté hablando del mensaje, del Evangelio. Ahora, si yo no lo oigo, lo rechazo y le doy la espalda, obviamente estoy desechando la salvación, porque la salvación viene por medio de ese mensaje. Una cosa no quita la otra. ¿Nos discutimos, nos peleamos 2 horas o aceptamos que las dos posturas pueden ser correctas? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿A quién lo había tocado? Quique, ¿no? Yo sí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. O sea que el Señor, como dice ahí bien, no retarda su promesa, sino que es paciente para con quién. Para con nosotros. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a vida eterna. ¿Dice eso o no? Lo acabamos de leer. Tremendo, ¿no? Si somos predestinados, ¿por qué no hace así y nos salva? ¿Por qué tienen que estar esperando? ¿Por qué tienen que estar esperando que nosotros vengamos? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pecadores, ¿a quién se refiere? ¿A los de la iglesia? ¿A todos? ¿A quién vino a salvar Cristo? A todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice entre Dios y los escogidos. Jesucristo, hombre. Tremendo, ¿no? Ahora, cuando analizamos estos pasajes, nos damos cuenta de algo. Tanto las dos posturas, arminianismo o calvinismo, tienen sus pasajes, tienen sus fundamentos y tienen sus ideas históricas. Pero vuelvo a repetir, las partes maduras de los dos grupos, se respetan, no se condenan, piensan distinto, pero no se ven como herejes unos a otros. La parte inmadura de los dos grupos quizás sí lo hacen. Se condenan, yo lo he visto en las redes sociales, se insultan. Ustedes ya son cristianos y se matan. Se matan por si se pierde o no se pierde, por ahí ni la tienen ninguno, pero se matan para ver si es verdad o no. Entonces, este es un llamado de parte mía, de parte del Instituto A, madurar, entender, comprender al otro, no desechar tan rápidamente otras doctrinas, y no hablo de doctrinas cerradas, hablo de doctrinas bíblicas, y también aprender un poco más sobre la soberanía y la eternidad de Dios. ¿Sí? Los pasajes que hablé sobre la predestinación, que son los más fuertes como Romanos 9 y Juan 6, son Dios hablando y el hombre escuchando, no hay intervención. Los pasajes que usamos en el libre albedrío sí tiene que haber intervención humana. Por ejemplo, cuidar la salvación, no deslizarnos, no tratar de escaparnos. Entonces usted tiene que entender esto. Los pasajes del libre albedrío son mandatos para nosotros
que estamos encerrados en un tiempo y en un espacio y necesitamos una doctrina y necesitamos tomar decisiones. Pero hay pasajes en la Biblia que son desde la eternidad, que están fuera de tiempo y fuera de espacio. Amén. Así que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para comprender, y no digo para comprender en lo absoluto, para entender y respetar también a los otros. ¿Sí? Hasta aquí el material de salvación. El lunes que viene vamos a arrancar con justificación. ¿Sí? Los felicito por haber escuchado, por haber aguantado semejantes doctrinas o semejantes pesos bíblicos, pero está bueno que también tengamos en cuenta pasajes como Romanos capítulo 9. Le doy un simple consejo: cuidado cuando busque esto en internet, cuidado en las páginas que busque, cuidado porque hoy el internet es totalmente fácil en cuanto a su accesibilidad. Cualquiera hoy puede escribir algo en internet. Usted puede estar estudiando doctrinas adventistas, de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, y ni cuenta se da. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Quiere estudiar de Romanos 9? ¿Quiere estudiar libre albedrío, calvinismo? Escucha a hombres como Paul Washer, como Suger Michelen, como Miguel Núñez, como Philip Yancey, hombres que realmente están reconocidos como maestros bíblicos. Y, para no ser muy insistente, tienen a sus pastores para preguntar y también tienen acceso al número de Roberto Ciociali, el director, que viene cada 2 meses. Pueden tener charlas y pueden preguntar, ¿sí? Pero tenga cuidado con internet, porque a veces el material no lo podemos filtrar y a veces, como hablaba con Quique el otro día, son mentiras o cosas que ni siquiera están en la Biblia y por ahí las agarramos y las creemos, ¿sí? Pasamos